El libro de Enoc los llama los observadores. Y no solo eso, dice el número exacto de los mismos, 200. El libro de Enoc, que es parte de la Biblia en diferentes credos cristianos del mundo, como es por ejemplo la iglesia copta egipcia o la iglesia copta etíope. Y nos hablan de estos 200 como si fueran ángeles caídos. Y cuando uno lee este tipo de textos, y además dice que esos 200 ángeles caídos se aparearon y tuvieron hijos con las mujeres más hermosas, y de ahí nacieron monstruos que se llaman Nefilim, es normal que uno piense, aunque esté analizando un texto religioso, que ese texto está haciendo una crónica del encuentro entre seres de otros mundos y personas aquí en la tierra. Y es un tema muy complejo de hablar con personas que están dedicadas a la espiritualidad y a la religión. Hoy tenemos la suerte de que va a estar con nosotros el imán Zapata hablando de esto, pero es muy difícil encontrar religiosos que hablen de esto sin tapujos. Creo que la valentía es fundamental dentro de las religiones y que dentro de las religiones se debe de hablar de cualquier cosa. En el Vaticano, una lanza por esto rompió Monseñor Corrado Balducci, que en paz descanse, que fue el primer gran cargo de la Iglesia Católica que empezó a hablar sin problemas del fenómeno ovni, de los extraterrestres y de su relación con los hombres. Y yo creo que a los hombres de religión hablar de esto los hace grandes, porque si existe un Dios, ese Dios debe ser universal, para todas las civilizaciones del universo. Pero la gran pregunta está ahí. ¿Ha habido encuentros entre civilizaciones hace miles de años que se han confundido con un hecho religioso? Esa es la gran incógnita. Hoy tremendamente felices de que hay un hombre de religión que sí nos va a hablar de esto con valentía y con su conocimiento sobre este tipo de temas. Los observadores, más de 200, para muchos 200 ángeles caídos, el comienzo de los demonios, por eso en la Biblia se les llama legión. Ahora, ¿qué son realmente? Esa es la gran incógnita. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. 58.000 gracias a todos, ya somos más de 58.000 suscriptores y la verdad que el canal va gracias a vuestro apoyo de viento en popa. También comentaros que tengo un viaje en el mes de marzo a Israel y Jordania. Cualquiera que quiera apuntarse a ese viaje de autor a Israel, Jordania, la Tierra Sagrada, simplemente tenéis que fijaros en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, y arriba hay un post fijado donde hay un número de teléfono al que escribir por WhatsApp y ahí os informan de todo. Daros prisa, que la verdad que ya quedan muy poquitas plazas. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juan Jesús, un saludo para ti, para nuestro invitado de excepción de este podcast, el imán Julián Zapata, y desde luego un abrazo enorme para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube Oculto tras la sombra. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Si disfrutan este contenido, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Eso nos ayuda mucho a Juan Jesús y a mí. Y en esta oportunidad, Juanje, un tema realmente apasionante, esa posible relación desde el punto de vista espiritual de los extraterrestres con nosotros y con un auténtico experto en estas lides como lo es el imán Julián Zapata. Sí, claro, es que hoy nos hacía falta un hombre de fe, un hombre que conozca los textos sagrados de diferentes religiones del mundo para analizar esto, y un hombre además de fe y valiente, porque muchos religiosos uno les habla de esto y es un tema del que no quieren hablar. Sin embargo, aquí tenemos, y felices de que esté otra vez acá, al imán Julián Zapata. Salam aleikum, hermano, ¿cómo está usted? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios, del Creador, sean con todos vosotros, mi querido Juan Jesús y Alejandro. Gracias por esta generosa y noble invitación. Me siento orgulloso de contar con
vuestra amistad y bueno, y aprecio, y me parece que este es un tema fundamental para hablar del diálogo entre civilizaciones, la alianza entre civilizaciones, tradiciones espirituales y cómo romper una cantidad de prejuicios, supersticiones y dogmas que nos han impedido ver más allá de lo que muestran los libros sagrados. Efectivamente, prejuicios, porque es muy difícil que un hombre de religión como es usted hable de estos temas. Yo lo comentaba en la introducción, Monseñor Corrado Balducci fue el primero que se sentó y dijo, vamos a ver, pero hablemos de esto, es que esto es una realidad. ¿Para qué tenemos que escondernos ni ocultarnos? O sea, somos hombres de fe, somos hombres de religión, pero los ovnis existen, están ahí. Y además ya hasta el gobierno norteamericano reconoció que son de tecnología no humana. Y esto es un desafío para la religión. Usted es musulmán, usted es imán, es sheikh. ¿Cómo se vería dentro del Islam la posibilidad de que estemos siendo visitados por seres de otros mundos y también dentro de otras religiones? Porque aunque, por ejemplo, miembros de la Iglesia Católica callen, ya le digo, hay otros que no, que han hablado tranquilamente de esto. Es que si Dios es universal, debería ser así, ¿no? Pues si Dios es el universal, pues sería el Dios para todo el mundo. Entiendo yo. No sé cómo ve el Islam y cómo ve usted esto, que es un hombre de religión, imán. Bien, ¿dónde radica el meollo del asunto? Lo que le ha impedido al homo religioso de nuestro tiempo, al hombre religioso de nuestro tiempo, mirar los libros sagrados como una proyección del cielo, del cosmos, como libros que vienen de las estrellas, de otros mundos, sus mensajes, es que la gente se ha perdido en un mare magnum de dogmas construidos después de los libros sagrados, interpretando libros sagrados. Llámese el cristianismo, el judaísmo, el islam, etc. Se han perdido un mar de dogmas, de confusión. Y resulta que han perdido la verticalidad. Y aquí quiero explicar algo fundamental para entender esto y por qué en el mundo musulmán este tema es mucho más fácil que en otras tradiciones espirituales, el tema de los extraterrestres. Resulta que toda tradición espiritual siempre ha tenido la visión de lo que se llama, para los oyentes, la cruz. Hay una cruz vertical, una vara vertical, ¿sí? Y una horizontal. Lo vertical es las leyes cósmicas, las leyes eternas, los que nos conectan con el cosmos. Y a eso los profetas o los maestros civilizadores, los grandes iniciados o arquetipos, es lo que han venido a traer. Llámese Fuji, Lao Tse, Confucio, Buda, Zoroastro, Hermes Trimegisto, Elías, Enoc, Jesús, Mahoma, etc. La misma María, porque también la profecía también está entre las mujeres. Ellos traen unas verdades cósmicas eternas. Y hay unas verdades horizontales, transitorias, que traen imperios, culturas, civilizaciones que han sido influyentes, otras que han desaparecido, etc. O dogmas, instituciones, esas son transitorias. Pues bien, lo que ha impedido mirar al cielo y mirar que nos han venido visitando a través de diferentes eras, seres de otros mundos, de otras galaxias, de otras dimensiones, es precisamente eso. O sea, hemos quedado atrapados en una serie de dogmas y prejuicios y supersticiones. Y además, pues esas instituciones se han dedicado a castrar no solamente el tema científico o mirar los cielos, sino se han dedicado a castrar lo que es la metafísica, la gnosis. Todo eso ha sido, especialmente en el mundo occidental, donde eso ha sido más complejo. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, un libro como el libro de Enoch haya sido excluido en la Biblia en los primeros 4 siglos de la cristiandad. O sea, un libro que era, a ver, el libro de Enoch es un libro de dominio público de todos los pensadores de la historia. Sí, claro. O sea, lo conocía San Agustín, lo conocía Santo Tomás, lo conocían todos los grandes padres de la iglesia. ¿Sí? Hildegarda de Bingen, que recientemente la convirtió en doctora de la iglesia, una mujer extraordinaria, visionaria y profetiza. O sea, todo el mundo ha conocido de qué trata todo esto. Lo que pasa es que ese libro sobrepasó el dogma católico, sobrepasó los dogmas religiosos. Entonces, claro, solamente lo vemos en las instituciones religiosas que, por ejemplo, permiten la gnosis, la metafísica islámica, como en el caso de los cristianos etíopes, del cristianismo etíope. ¿Sí? Porque los etíopes, recuerden que ustedes que esas iglesias y eso, Etiopía ha tenido un vínculo histórico con el pueblo de Israel o del Medio Oriente desde la época de Salomón, la reina Saba, etc. Entonces, claro, ha habido una conexión entre todo este mundo, que hablamos en una ocasión hemos hablado también de los jinnes, de los gnomos, y cómo esos jinnes y gnomos y duendes, esos genios, estaban en directo contacto con Salomón y le llevaban y le traían mensajes de Yemen o de Etiopía con la velocidad increíble. Y bueno, lo cierto es que el hombre mejor informado en el acto, más rápido era Salomón en su época. Entonces, el desconocer libros sagrados, el borrarlos del mapa o tratar de ignorar esos monumentos o ignorarlos,
a ver, ignorar el libro de Enoch es como tratar de ignorar el Everest. O sea, que Que está existe el ahí. Everest. O sea, alguien dice, es como decir, no existe el monte Olympus en Marte. Una montaña mucho más alta que el Everest. Claro, yo puedo decir eso, pero la realidad son otras. Entonces, claro, todo eso que existe y que ha existido, y que son fundamentales, han sido negados y resulta que eso ya no resiste ni el debate antropológico, ni arqueológico, ni histórico, ni teológico. Y bueno, lo cierto es que hoy estamos frente a un hecho real. Existe el fenómeno extraterrestre, existe el fenómeno ovni alienígena, y eso está muy claro en los libros sagrados, como lo vamos a ver. Claro, entonces, Imán, vamos a meternos en el tema del libro de Enoch, porque lo que dice el libro de Enoch, claro, uno se queda en shock. En este libro de Enoch se habla de los observadores y nos dice que esos observadores llegan desde el cielo, esos observadores, además, que son 200, dice hasta el número, ¿Sí? se aparean con las hembras humanas. ¿Cómo analizamos esto desde la religión, Imán? Bien, pero aquí viene el primer dogma que te cae. El primer mito mal interpretado de la Biblia y los libros sagrados, que antes de Adán hubo humanidades. El primer tema que hay que plantear es ese. ¿Por qué razón? Porque lo que se plantea aquí es que en tiempos para Enoch, y para Enoch, que fue un profeta antidiluviano y que fue el abuelo de Noé, ¿sí? ¿Sí? El padre de Matusalén, cuando llega Adán aquí, lo que se plantea, porque recuerden que son cercanos, es la séptima, para Enoch es la séptima generación de Adán. Es un personaje, o sea, eso nos plantea que Adán es un personaje posiblemente menos 10.000, 20.000 años de historia. Entonces, la primera cosa que se cae y se derrumba con esta lectura que se hace es de un verdadero Génesis, porque este es un verdadero Génesis. Es decir, la superioridad del libro de Enoch sobre el Génesis de la Biblia es palpable, latente y claro. De hecho, el Génesis lo que hace es tomar algunos elementos aislados del libro de Enoch, como lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Lo que primero se plantea es que antes de Adán hubo humanidades. La primera cosa para entender el tema del pecado, la caída. Y sencillamente lo que hacen, cuando un ser superior, cuando un maestro superior que viene de las estrellas, como el caso de Adán, para hablar el antepasado de Enoch, ¿sí? El padre de Enoch, el séptimo tatarabuelo de Enoch, llega a la tierra, se encontró con humanidades, y eso lo plantea claramente la lectura del Islam. El Islam dice que antes de Adán, decía Jafar as-Sadiq, un famoso pensador, un famoso maestro espiritual, el sexto descendiente del profeta Mahoma, que vivió 100 años, 150 años después de Mahoma, decía que antes de Adán hubo 6 humanidades. Es decir, que tenemos humanidades. Por esa razón, si ustedes ven religiones comparadas, es importante. Si ustedes ven, por ejemplo, a Shiva, ¿cómo representan a Shiva? A Shiva la representan con una media luna, arriba en la cabeza, una media luna, que significa los cambios lunares. Y lo representan después con una serpiente en el cuello, que tiene que ver con ciclos solares. Pero fuera de eso tiene un collar de calaveras que representan las humanidades que ha tenido la Tierra. Y esa figura está en todas las civilizaciones. Está en todas, esa Shiva. Y luego viene Vishnu. Shiva es el que destruye mundos. Es el que construye y destruye un mundo. Shiva. Bueno, eso existe también en otras tradiciones espirituales. Y luego viene Vishnu, que es el que hace revoluciones y establece leyes divinas eternas y transforma el mundo, como Buda, como el caso de Zoroastro, o el caso de Elías, o el mismo Enoch, es la misma figura, o Hermes Trismegisto, o Bochica, entre nuestros pueblos, o Yurupari. Entonces, ¿qué pasa? Lo que plantea el libro de Enoch es una cosa compleja, es decir, descienden una serie de superhombres, de ángeles, a la tierra para ayudar a ordenar la humanidad, para ilustrarla. Lo que pasa es que esos seres tienen una materia compleja, tienen tanto materia angelical como materia física, pero son materia también. Y claro, estos seres se encuentran con mujeres hermosas en la tierra, y esas mujeres hermosas, pues obvio, para muchos de ellas los trastorna. Y como son seres supremamente inteligentes, que leen la mente, que conocen las vibraciones, que tienen telepatía, que tienen todo, que conocen los elementos, pues terminan admirando a estas mujeres de la tierra, que ya para esa época ya la humanidad ha tenido otras humanidades y ya había mujeres bellas y hermosas. ¿Qué pasa? Ahora un dato interesante. De ahí nacen los famosos sefilín, cuando algunas mujeres, cuando algunos, digamos, extraterrestres o seres de otros mundos, estas figuras, estos hombres angelicales, se enamoran de mujeres terrestres. Hay una cosa muy curiosa que ocurrió en el mundo antiguo y que de la época de Enoch se hacía para enfrentar este problema, y después lo mencionan libros como los libros de la Biblia, ¿sí?
es el hecho de que a muchas mujeres se les pedía cubrirse el cabello. ¿Por qué se les pedía cubrirse el cabello? Porque una de las cosas que trastornó a los ángeles, a estos ángeles que vinieron, es que el cabello suelto de las mujeres los enloquecían, los trastornaban. ¿Por qué razón? Eso lo sabemos ahora científicamente. ¿Por qué? Porque resulta que la mujer, cuando tiene el cabello suelto, despliega ferormonas, y las ferormonas alborotan la sexualidad del hombre o de cualquiera, más de estos seres hiperdotados, con mejor olfato. Por esa razón ustedes escuchan, estos perfumes tienen ferormonas, normalmente son hormonas de cerdo que alborotan más. Entonces, claro, para un ángel de esta naturaleza, una mujer bella desplegando el cabello, eso era una locura. Además de bella, se le alborotó todo. Bueno, lo cierto fue, estoy hablando por qué razón, escúcheme, yo toco este tema para explicar algunas leyes que han sido vistas como tontas o como de fanáticos en muchas épocas. Solamente 2 religiones han insistido que las mujeres deben cubrirse el cabello. Es la Iglesia Católica, que todavía para ir a ver al Papa, y algunas iglesias la gente va con mantillas, van cubiertos, y las musulmanas. La razón de esta práctica antigua, que se remonta en la noche de los tiempos, era para evitar precisamente, se descubrieron, para evitar que los ángeles y otros seres percibieran la sexualidad de la mujer, el despliegue de belleza de la mujer y la sexualidad. Eso tiene un origen interesante, y a eso se debe que tanto San Pablo como los libros de la Biblia y el libro de y todos estos libros le pedían a las mujeres que se cubrieran el cabello. No, y es interesantísimo, y ahora nos va a comentar usted también el tema de, claro, porque estamos hablando de una raza híbrida, que serían los nefilín. Alejandro Bernal quería comentar algo. Juanje, una precisión sobre el libro de Enoch. Este profeta denomina a estos ángeles caídos como los Grigori, y el líder de esos Grigori aparece denominado en este libro como Azazel, este hombre que era el líder de estos ángeles que llegaron a la tierra y se casaron con las mujeres más bellas. Ahora, con el paso del tiempo, hay una teoría sobre los Nefilim que ha tomado mucha fuerza, y de hecho quiero preguntarle respecto al imán, y es que de acuerdo a diversas tradiciones, los arameos utilizaban el término nefila para referirse a la constelación de Orión. Imán, ¿habría alguna forma de determinar que estos ángeles caídos pudiesen provenir específicamente de esa parte del cosmos de Orión? Bien, interesante pregunta, Alejandro, porque nos metemos en un tema muy caliente, de dónde venían posiblemente estos grandes ángeles, de dónde venían estos maestros. Obvio, hay que aclarar que hay unos super maestros que vienen de dimensiones de otro nivel, como el caso de los ángeles Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Eso es otro personaje, pero hay otro tipo de ángeles o seres, como los que estamos hablando, que vienen del cosmos. Esto es muy claro, tienes toda la razón, esto es muy claro si uno mira el tema, por ejemplo, de lo descubierto en las pinturas en Chiribiquete. En Chiribiquete hay una relación directa con la constelación de Orión, o sea, todo está dirigido a la constelación de Orión. Chiribiquete, y se ha comprobado que estas pinturas, estas arte rupestre, tienen más de cerca de 20.000, 15.000, 10.000 años. Y fuera de eso, Chiribiquete y toda esta zona está en la línea del Ecuador. Y el jaguar, que es un hijo de la luna y el sol, literalmente, es decir, como seres que vienen de la luna y el sol, ¿sí? El sol es una estrella. La pregunta es que siempre están mirando la constelación de Orión. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir sencillamente, y no solamente Orión, vamos a hablar de las Pléyades en su momento, que también es un tema importante para estos pueblos, para muchos pueblos de la Tierra, las Pléyades, ¿sí? Lo que quiere decir es que muchos de estos seres dotados, de estos seres de otra dimensión, perdón, de otro mundo, extraterrestres, que vienen de las estrellas o planetas, han venido de algunas constelaciones que nos han nubilado. Por eso la gente siempre ha visto la constelación de Orión como el gran templo, el templo del cosmos, el templo desde la Tierra, ¿no? El templo. Sí, claro, y solo una aclaración antes de que termine, Imán. Tanto es así que para los antiguos egipcios la constelación de Orión era la puerta del Duat, la puerta al más allá, y el primero que uno se encontraba ahí era el dios Osiris. Disculpe, era para aclarar eso. Claro, exactamente. Además, porque el Ma'at, que es la ley cósmica, digo, como la Sharia islámica, es una ley cósmica. Entonces, si no hay ley cósmica, llámese la Sharia, es decir, llámese el Ma'at, etc. Eso tiene nombre en Asha, en el mundo zoroastriano. No entendemos el mundo. El haber perdido este vínculo es lo que nos impide ver el cosmos y los extraterrestres o seres de otros mundos. Es lo que nos ha cortado, el romper este vínculo vertical. Entonces, el tema de la constelación de Orión es fundamental porque siempre ha estado vinculado a Osiris, a Horus, u otro caso más complejo, el caso de Isis, el caso de Sirio, que claramente está en el Corán. Por ejemplo, se le llama claramente la estrella de penetrante luz, a la estrella Sirio.
el Can mayor. Y resulta que sí, Isis es la Isis egipcia, estoy hablando de Isis, de la constelación de Sirio. Isis, y esa Isis es la misma María, la misma Fátima, es decir, es un eterno femenino que todo indica que uno de sus asientos o uno de sus tronos de estos seres vienen de ciertos mundos y estrellas concretas, ¿sí? A eso se debe que en el caso de las Pléyades, por ejemplo, de las Pléyades, los pueblos indígenas, a ver, la madre de Yurupari, la madre de este superprofeta del Amazonas, se llama Seusi. Y Seusi es una representación que desciende a la tierra de las Pléyades. Es decir, hay una madre que se llama Seusi en las Pléyades, que son las Pléyades, una madre eterna, un eterno femenino. Y la madre de Yurupari, el profeta Yurupari, que tiene a Yurupari virgen, viene de las Pléyades. Entonces resulta que las Pléyades siempre han sido un misterio para nosotros. ¿Por qué razón? Porque resulta que la gran pregunta es, ¿y el Sol a qué constelación pertenece? ¿Sí? Y resulta que parece que forma parte del complejo de las Pléyades, que son más de 500 soles. Pero hay una estrella que se llama Alción, que es la principal. Entonces, con toda seguridad, muchos maestros de la historia, muchos grandes profetas, su espíritu, su luz, viene y se han aparecido aquí y vienen de Sion. Y lo mismo que vienen de las Pléyades, vienen de Orión, ya sea de Betelgeuse, de Rigel y otra cosa. Resulta que ustedes saben que la constelación de Orión tiene un cinturón central que se llama las Tres Marías o los Tres Reyes Magos. Correcto. Otro tema que tiene que ver con el cielo y los libros sagrados. Resulta que los Tres Reyes Magos vienen de Oriente. Y de Oriente del mundo de Zoroastro o del mundo babilónico. ¿Sí? Melchor, Gaspar y Baltasar vienen de ese mundo. Y resulta que ellos son guiados por una luz, una estrella de noche y de día. Uno dice, pero una luz, para que esté de noche y de día, no es simplemente una conjunción planetaria o etcétera, o una estrella que estalló. No es solamente eso, explotó una gigante roja, no, era algo más. Uno entiende que, además por la forma horizontal como se movía en el cielo, no vertical, se entendía que era un objeto complejo del cielo, una supernave espacial seguro, una ciudad allá en el espacio, que guió a estos reyes y los guió durante mucho tiempo, porque recuerden que venían de Persia, de la Babilonia hasta Palestina, luego se necesitaba un instrumento más complejo. Es decir, esto demuestra que siempre hemos tenido que ver con el cielo. Es que el principal debate que tenemos es que los libros sagrados vienen del cielo. Primero, pues porque se han manifestado figuras angelicales que tienen unos poderes extraordinarios y porque muchos de estos profetas de la Biblia, como Ezequiel, o el caso del profeta Mahoma, que su encuentro con los ángeles, o el caso de Moisés en el de Monte Sinaí, realmente uno se da cuenta que esto tiene que ver algo más que con simples espíritus, luz espiritual, tiene que ver con luces, con actos físicos, de hombres de otro mundo, de otra dimensión, o de otros planetas, o de otras estrellas, desde el plano físico, actuar desde el plano físico. Efectivamente, y creo que no hay que tener miedo de esto, y yo me lo estoy pasando genial en esta entrevista, por una cosa muy sencilla. Vamos a ver. Lo que ha dicho usted es clave. Y ahí está un libro que se llama así, El OVNI de Belén, porque una estrella no te marca la puerta de una cabaña en la que están haciendo un hombre. Eso es imposible, tiene que ser un objeto físico que se estuvo moviendo, que estuvo guiando a esos magos que venían desde Persia y los llevó hasta el sitio donde estaban haciendo un hombre que iba a cambiar la humanidad. O sea, que esto lo que haría es decir que estos seres que son de otros mundos vienen aquí, incluso marcan a lo que son elegidos, a grandes profetas o grandes personajes como es Jesucristo. Y esto lo que haría, desde mi punto de vista, aunque hay gente a la que esto le aterra, hace que la religión y que Dios sean universales y a través de la religión estarían en contacto diferentes civilizaciones del mundo desde hace muchísimos miles de años. El tema de Enoch, por ejemplo, volviendo al tema de Enoch, llegan estos ángeles 200, estos seres superiores, y se aparean con las bellas mujeres de la tierra, y tienen los nefilim, unos gigantes. O sea, algo se sale. Además le dijeron, ustedes tienen unas reglas, ustedes van a cierto tema. Ustedes no le pueden enseñar ciertos asuntos a la tierra porque no está preparada. Pero se adelantan. Es decir, como el árbol prohibido, como la fruta del árbol prohibido, que es el árbol del conocimiento, algo así. Para entender bien ese mensaje, porque hay que entender en clave el tema del paraíso, Adán y Eva, y el tema del árbol, y el tema de la manzana. Lo que hacen estos señores es darle a la humanidad algo para la que no está preparada en su momento. Tienen hijos y gigantes, y entre esos gigantes los hay buenos y malos, y se salen de control, porque hay de todo, ¿sí? Pero fuera de eso, esos gigantes y esos señores sí empiezan a actuar en la tierra, y resulta que hay un personaje que es el encargado y el intermediario de lidiar con todo eso, se llama Enoch.
Y aquí viene un tema importante. ¿Por qué el tema de Enoc es tan complicado? Les tocó sacarlo de la Biblia. Le tocó sacarlo de la Biblia porque resulta que en el libro de Enoc está claro que los ángeles piden la intercesión de Enoc, porque es un hombre supremamente sabio, ¿sí? De una sabiduría celestial, es decir, tiene la sabiduría cósmica. Y resulta que ese personaje es llevado, arrebatado y llevado por diferentes universos, en una especie como de ciudad flotante, de cristal, etcétera. Una cosa que es una supernave espacial, seguro, por las características que da. Pero resulta que ese Enoc es además el intercesor de ángeles, de los nefilín, de los seres humanos. Para tener esas características se necesita ser un ser fuera de serie en la Biblia, y resulta que eso lo pone por encima de Jesús. La razón por la cual el libro sacan a Enoc, el libro de Enoc de la Biblia, es porque plantearía un tema que no solamente Jesús salva, sino Enoc también, porque en ninguna parte de la Biblia dice que los ángeles piden la intercesión de Jesús, pero en el libro de Enoc dice que los ángeles sí piden la intercesión. Es decir, no solamente viene para salvar a los hombres, sino a los nefilim, a los jinnes, a los gnomos y a los ángeles. Es decir, es un supermaestro de maestros de maestros. Entonces, claro, eso plantea un tema que la Iglesia Católica o los dogmas religiosos no aguantan, que solo hay un Salvador, Cristo, y resulta que hay muchos salvadores, todos son salvadores. Esa es la razón de este conflicto. Claro, y es un salvador porque es capaz de comunicarse con esos seres que vienen de otro mundo, gracias a la inteligencia y a su conocimiento. ¿Y cómo terminó todo el tema este de los famosos Nefilim? No sé si tiene algún dato Alejandro Bernal, y si no, el imán. Creo que Alejandro Bernal tiene algún dato por ahí. Juanje, la versión oficial nos establece que estos Nefilim habrían desaparecido tras el diluvio universal. Ahora hay una serie de investigaciones, Juanje, bastante interesantes que establecen que existieron descendientes de esos Nefilim postdiluvianos, entre ellos razas como los anaquitas, los semitas, los refaitas, e incluso hablando pues de, creo que una parte de la Biblia que muchas personas conocemos, los mismos filisteos, quien dentro de sus filas tenían a un gigante, a Goliat, un hombre que se enfrentó contra el rey David y que fue derrotado, me atrevería a decir que en una de las historias más míticas de la Biblia, Goliat, un descendiente de esos Nefilim, esos gigantes que nacieron del cruce entre esos ángeles caídos y las mujeres más hermosas, Juanje. Este tema es interesante porque eso significa que aquí ha habido, además de que se inauguró una nueva humanidad con Adán. A ver, el tema adámico es que hay una nueva humanidad que es la actual, pero a su vez esa humanidad se mezcló con otras, históricamente, con anteriores, recibió carga genética, como ya sabemos, del hombre cremañón, neandertal, etcétera, y con gente del espacio, venido de otros mundos. Y estos gigantes, como se instauraron en la Tierra, pues llegaron a muchas culturas, y muchos eran buenos. Hasta en el Tánger hay un famoso gigante que dice que en el Tánger, que había un famoso supergigante. Eso está en Escocia, en muchas leyendas de muchos pueblos, en la Amazonía, en muchos de gigantes. O sea, aparecen. Recuerdo que cuando el profeta Abraham, Dios le pide a Abraham que envíe a Ismael al desierto con su madre Agar, ellos se encuentran, después de encontrar agua en lo que hoy es la Meca, ellos se encuentran con un pueblo de gigantes. También se encuentran con pueblos grandes que protegen a Ismael, ¿sí? Entonces, descendientes de Noé también, descendientes de Noé. Lo cierto es que, claro, como estos señores eran tan poderosos y estaban trayendo desorden a la tierra, pues habían que controlarlos. Además, una humanidad corrupta, había un gran sector de los hombres desviados, o sea, la gran mayoría, y fuera eso, impulsados por todos estos nefilín extremadamente poderosos que le enseñaron magia, hechicería, o sea, artes peligrosas, porque traen de todo. O sea, se complica todo aquí. Empiezan a jugar con malas artes y a desviar la espiritualidad. Es cuando decide Dios con Noé ponerle orden al mundo. De hecho, algunos de los que ayudaron a construir el arca de Noé tenían que ser gigantes, porque una obra de esa naturaleza no la puede hacer un simple hombre. De hecho, muchos gigantes tenían que estar con Noé, un sector de ellos, ¿sí? Además de su propia familia. ¿Y cómo se explican los nefilín? Estos gigantes, porque cómo se movían piedras que hemos visto en muchas civilizaciones, rocas gigantes, en Líbano, en Tiwanaku, en Bolivia, especialmente en los Andes, donde más hay ejemplos de una cantidad de rocas monumentales, de granito, muy pesadas, que solamente las Gran Pirámide, ¿no? Se sobreentiende que el gran diseñador de la Gran Pirámide fue Enoc o Idris. Este Enoc fue el gran diseñador de la Gran Pirámide, pero para eso necesitó contar con el apoyo de seres con mucha fuerza, angelical y física.
porque es un libro abierto, el tema de la Gran Pirámide es un gran misterio, Hermes, Trismegisto, Enoc o Idris. Lo cierto es que hay un tema muy curioso que explica que estos seres son realmente de otro mundo. El hecho de que el mismo Elías no aparece una genealogía de Elías en la Biblia. Y místicos, por ejemplo, como Ibn Arabi, español, de Murcia, Ibn Arabi, un famoso místico, él claramente en su libro Los Engarces de la Sabiduría, donde habla de los profetas, de estos maestros, dice claramente, Enoc es Elías. Y dice, pero Enoc es Elías. O sea, el Elías que regresó y no tiene padre ni madre. O sea, uno no ve a Elías con una descendencia, una ascendencia clara, ni descendencia. Lo mismo pasa con un profeta muy extraño en la Biblia que se llama Melquisedec, que no tiene ascendencia tampoco, es decir, no tiene ni padre ni madre, es decir, aparecieron en la tierra y no sabemos cómo. Eso demuestra que vienen de las estrellas, que vienen de otros mundos, y a eso se debe que vivieron tanto tiempo también, ¿no? Ahí está el otro problema, de cómo así que viven casi 8 siglos vivió Adán y Eva. Y Eva hay otra cosa, según la tradición islámica, esta señora, esta madre universal tenía que venir del cosmos, de las estrellas, descender a la tierra, porque tuvo más de 200 hijos, según la tradición islámica. ¿Quién tiene 200 hijos? O sea, se necesita una genética, se necesita un tipo de humanidad diferente para tener 200 hijos, ¿sí? Entonces, y el caso, pues, por supuesto, toco este tema porque la tumba de Eva, el santuario de Eva está en una ciudad que se llama Jeddah, en el Mar Rojo, ¿sí? Y en esa época, cuando Adán y Eva vinieron a la tierra, esto era un jardín, ese sector del mundo. Y lo cierto es que Adán, hoy podemos ir a la tumba de Adán, la gente no lo sabe, porque estamos hablando, porque parece que fueran seres solamente míticos, no existieron. La tumba de Adán está en lo que hoy es la ciudad de Nayaf, en la Mesopotamia. Y ustedes saben que la Mesopotamia es allá donde además hablamos de estos temas como los Anunnakis. O sea, uno empieza a darse cuenta que los Anunnakis, estos seres venidos de las estrellas, no son una ficción, son una realidad. A eso se debe que este sea el centro del mundo de civilizaciones y de profetas, no es casualidad. Obvio, han llegado a la Tierra en diferentes épocas en todo el mundo, a la Amazonía, al desierto, al oriente, más civilizaciones perdidas en el norte. Con toda seguridad, Odín es un super extraterrestre, un maestro espiritual superior, como lo es Thor, lo mismo que lo es Júpiter, en el mundo romano. O sea, son seres, además porque traen energía. El tema del rayo de Júpiter es claramente un poder de otro mundo, un poder de destrucción capaz, terrible, o sea, de energía tremenda, es decir, que manejaban el cosmos, y eso tiene que ver hasta con la India, donde ustedes saben que no es la primera, el caso del Medio Oriente no es solamente el caso de la Biblia y el Corán, no es solamente o la tradición islámica, judío, cristiana y musulmana, no es la única que habla de estos seres de otro mundo, físicos que han venido a la Tierra. Ya está, ustedes saben que los vimanas, son estas máquinas voladoras, están en la India, en el Ramayana, están en el Mahabharata, en muchas tradiciones. Es decir, las tradiciones espirituales son los mejores textos para que un teólogo, un historiador, un científico aborden el tema extraterrestre. Es decir, los mejores libros para hablar del tema extraterrestre son los libros sagrados. Para un científico, para un historiador, un filósofo o un místico. Es que me parece genial lo que ha dicho usted. Y además nos asusta a la hora de decir que hubo una intervención extraterrestre en nuestro desarrollo como seres humanos, que es lo que nos habla el famoso texto de la creación, el Enuma Elis, que está en el Museo Británico y que se encontró en la biblioteca de Nínive. Y esto yo creo que es parte de nuestra humanidad, que en cierta medida una parte de nosotros es de seres de las estrellas y no hay que asustarse de eso. Disculpe porque se cortó un momentito el sonido. Dijo usted que la tumba de Adán está en Nayaf, en el actual Irán, ¿o dónde? En Irak, en la Mesopotamia. En Irak, en la Mesopotamia. Al sur, está como a 150 kilómetros, 120 kilómetros de Bagdad. Allí está también la tumba. Hay una cosa muy curiosa. Por eso es bueno la geografía bíblica y coránica para entender la geopolítica y la mística. Resulta que en ese lugar están grandes tumbas que yo visité, del que vamos a hablar ahorita más si hay tiempo, que es el profeta Ezequiel. Están en esa zona, a pocos kilómetros de esta ciudad. En ese lugar que se llama Nayaf, está la tumba de Adán y de Noé, en el mismo sitio. Y ahí está la tumba de Alí. Y hay contigua a ese santuario, donde está la tumba de Alí, cuando uno visita la tumba de Alí, del imam Alí, este personaje que es también una manifestación, según los místicos, de Elías y de Enoc, está un cementerio que se llama Wadi Salam. Es el cementerio más grande del mundo. Tiene como 8 kilómetros de ancho por 20 y tantos, 24 de largo. Una cosa, yo recorrí parte de ese cementerio y yo dije, no es posible ver eso. Es decir, el cementerio de Arlington y todas esas cosas que uno ha visto en los cementerios que uno ve en Occidente o en Rusia, no, eso es una cosa pequeñita, es una ciudad cementerio. ¿Y por qué mucha gente, a propósito sobre esto, mucha gente
paga para que sus restos sean enterrados en esa ciudad. O sea, los trasladan de Siria, los trasladan del Líbano, para estar cerca a las tumbas de Adán, Noé y de Alí. Eso es literalmente lo que pasa. Y repito, es el cementerio más grande de la tierra. Se llama Wadi Salam, el Valle de la Paz. Esto para decirles que todo está conectado, que no hay nada suelto, y que estos seres superiores que vienen de la tierra son nuestros padres y vienen de las estrellas. Nosotros somos extraterrestres también, literalmente. Es que eso es lo bonito, Imán. O sea, no asustarnos por hablar de esto con libertad, tranquilamente, como estamos haciendo en este podcast, porque lo que usted nos está comentando, ni más ni menos, es lo que le daría sentido a todo. Alejandro Bernal. Juanje, hay algo muy interesante sobre lo que hablaba el imán y me remito al libro del Deuteronomio. En este texto bíblico se hace referencia a Og, rey de Basán, un rey de origen refaíta, y en este texto hacen referencia muy específica sobre la cama que utilizaría este hombre pues para hacer dimensiones del tamaño que tenía en estatura. Sobre este libro se dice que la cama de este rey tenía 9 codos de largo y 4 de ancho. Y es más, de acuerdo a estas tradiciones, los israelitas veían a los refaítas como auténticos gigantes, seres que por su tamaño habrían construido grandes monumentos megalíticos. La pregunta para el imán es la siguiente: ¿era muy común en el pasado que estos pueblos antiquísimos, principalmente los que estuvieron en Oriente Medio, hubiesen podido convivir con estos gigantes, imán? Pues claro, como han convivido en épocas con los genios, en diferentes épocas. Lo que pasa es que, a ver, lo que siempre hemos convivido con gente de otras dimensiones u otras civilizaciones extraterrestres. Lo que pasa es que poco a poco fuimos perdiendo la conciencia. A medida que nos hicimos más materialistas, la fontanela de nuestro cerebro, ustedes han visto que los niños tienen una fontanela, un cerebro abierto. Por eso ellos ven cosas que nosotros no vemos. Gente que ha partido de este mundo, seres angelicales, genios, etcétera. A medida que la humanidad se fue haciendo más materialista, fue perdiendo su comunicación con el mundo vertical, cósmico, y se fue viendo atrapada en el mundo horizontal de lo puramente fenomenológico. Pues su cerebro se fue cerrando y su espectro del mundo, o sea, fuimos viendo menos colores, en muchos sentidos. Por eso hay colores que no vemos, ¿sí? Toca utilizar una alta tecnología para ello, como está pasando con el telescopio James Webb, que ve ciertos espectros de la luz para poder ver otros mundos más lejanos. Y eso pasó con nosotros. Nosotros hemos convivido históricamente con gigantes, con gente de otros mundos, hemos convivido con el mundo de los genios, pero ese mundo se fue poco a poco disgregando, separando. ¿Qué es lo que pasa con nuestro mundo? A medida que nos fragmentamos, comprendemos menos el mundo, la fragmentación. Esa fragmentación nos ha hecho menos universales. Por eso decían los griegos, hombre especialista, hombre mediocre. A medida que nos hemos ido especializando en algo, hemos ido olvidando el resto. ¿Qué es lo que pasa con nuestro mundo? Y eso pasa con el mundo angélico. Por esa razón, en una época era más fácil que los hombres vieran los ángeles que hoy, o vieran gente de otras dimensiones, o era más común ver gente del espacio que hoy. Hoy un extraterrestre tiene más problemas para presentarse a la humanidad, físicamente, manifestarse. ¿Por qué? Porque la comprensión espiritual del mundo es muy limitada. Entonces, claro, un mundo que no es capaz de entender lo nuestro, que hay seres en los océanos, porque el profeta Mahoma dice que hay seres en el mar, los habitantes del mar. O sea, si hay habitantes en el mar, ¿qué significa eso? Pues que hay ciudades en el mar, seres en el mar, un tipo de seres. Y hay una ciudad que se llama Agartha. No hemos podido encontrar a Agartha, una ciudad que está sobre la Mongolia, el centro de Asia, una ciudad que es vestigios de seres pensantes y sabios de otras civilizaciones que viven mucho tiempo, ¿sí? No hemos podido encontrar cómo llegar al centro de la Tierra. La pregunta es, bueno, ¿y cómo es la relación con la gente del cosmos? Sobre todo una humanidad en guerra, en conflicto. Una humanidad que es, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver las manifestaciones totales del fenómeno extraterrestre hasta que no salgamos de la adolescencia de las ciencias, porque somos una civilización en su conjunto de humanidades adolescentes, jugando con armas nucleares, jugando a las guerras, es decir, muy poco humanos en ese sentido. Entonces, en la medida en que el ser humano se vuelva más consciente espiritualmente, más consciente de quién es, pues se le manifiestan los seres de las estrellas. Es más, mandamos señales a las estrellas, como ocurren ahora con la tecnología, mandamos mensajes a las estrellas como el Voyager 1, Voyager 2, todo eso que hemos visto. Y tenemos problemas cuando nos responden.
tenemos problemas para decodificarlas, y cuando vemos las señales, pues no queremos prestarle atención porque tenemos temor, obvio. La verdad es que hemos estado en contacto y tenemos contacto con civilizaciones de otros mundos y seres desde hace milenios, y lo hacemos consciente o inconscientemente, y por esa razón muchos de estos seres superiores se manifiestan a través de muchos hombres, a través también de sueños, porque el sueño es una forma de la realidad, es una forma de desprendernos de la materia un instante para viajar. Y hay una cosa que me parece fundamental en lo que ha dicho. Todos los informes que se han desclasificado del Pentágono, todo lo que nos está llegando, toda la información, nos habla de que esas naves y esas luces se meten en el agua y nadie sabe a dónde va, incluso una localización que es la isla de Guadalupe. Yo no sabía que el profeta Mahoma había dicho que había seres en el mar. Pues correcto, señores... habitantes del mar. Cuando dice habitantes del mar no solamente se refiere a animales, estamos hablando de seres pensantes, porque recuerda que Mahoma es el primero claramente que habla, y el mundo islámico, que habla de 3 grandes creaciones en el universo. Los ángeles, que tienen unas dimensiones, son multidimensionales y de unas proporciones pues, cósmicas gigantes, y bueno, hay que hablar de años luz para hablar con ellos o de su tamaño. El caso de los genios que están hechos de fuego, y esos genios, hay un asunto curioso, esos genios también algunos han planteado que muchos de esos genios tuvieron su origen en el contacto entre hombres y ángeles. Es decir, muchos de esos genios que ahora no vemos fueron en el pasado un cruce que hubo entre seres angelicales y seres materiales en la tierra. Y obvio que ahora no los vemos porque tienen otro tipo de energía, tienen otro tipo, no lo vemos porque son puro fuego, energía, otro tipo de energía. Y eso hace que no entendamos ni siquiera qué hay en el mar. Hoy sabemos, un tema importante para los oyentes, sabemos que más del 90% de los mares no han sido descubiertos. Ya sabemos de eso. Entonces estamos ahora buscando las estrellas y todavía nos falta el mar. Entonces la pregunta que se hace es, ¿dónde están las ciudades del mar? O sea, por eso cuando vemos películas como Aquaman, uno dice, esto es una forma de expresarnos que hay otras culturas. Y fuera de eso, recuerden que la tierra es más mar que tierra, hay más agua que tierra. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hay un desperdicio grandísimo, y hay cosas que no hemos podido ver en los mares, las intuimos de animales más grandes. Por eso es preocupante cuando matamos los tiburones, porque entonces aparecen otro tipo de seres complicándonos la vida. Lo cierto es que el ser humano, y la Biblia y el Corán y todos los libros sagrados y todas las tradiciones espirituales claramente es una forma, los libros sagrados realmente es una cuerda entre el cielo y el cosmos. Los libros sagrados se hicieron para eso, no para establecer dogmas aquí de poder y someter a los hombres, no. Los libros sagrados es un medio de comunicación claro entre los seres cósmicos, los ángeles, los extraterrestres, seres superiores y nosotros. En la medida en que nosotros decodifiquemos esos libros, tendremos mejor tecnología y mejor espiritualidad y mejor humanidad, mejores seres humanos. O sea, mientras no seamos una humanidad compleja, espiritual, trascendental, pues vamos a tener problemas para comunicarnos, por ejemplo, con lo que pasó, por ejemplo, con los que vinieron de Sirio A y B, el caso de los dogones. Ustedes recuerdan la historia de los dogones. Sí, claro, perfecto, en Mali. En Mali, los dogones vienen de Mali. Esos dogones le explican a este pueblo de dónde vienen, y resulta que todo indica que estos señores venían de mundos donde están en el agua. De Sirio, y que vivían en el agua, sí, los gnomos le llamaban. Entonces eso demuestra, y hay gente que se les ha revelado porque están preparados, es decir, se les manifiestan estos profetas, estos grandes maestros, estos grandes ángeles, estos grandes maestros venidos del cielo, se manifiestan en la medida en que ciertos espíritus y hombres tienen la capacidad de entender eso, y como una prueba para los demás, ¿sí? Y eso, por supuesto, pues nos plantea a nosotros un debate interesante, es hasta dónde podremos avanzar en la conquista de las estrellas. Es decir, nosotros no podremos avanzar en la conquista del cosmos si no somos mejores seres humanos. O sea, no es solamente la tecnología es una herramienta, pero en diferentes épocas de la historia se ha manifestado esa tecnología aquí, la hemos visto, ¿sí? Pero resulta que en la medida en que seamos más sabios, solo podremos entrar en contacto con esos seres superiores y ellos se manifestarán. Obvio, no está lejos del día en que nos visita una flota completa y se manifieste y diga, aquí estamos para ayudar o para conocernos o para hablar. Eso vendrá en los próximos siglos. Eso es irremediable, eso no se puede, eso es lo correcto, y a eso se debe un tema que siempre ha hablado los libros sagrados, el Salvador esperado. Es decir, cuando hablamos del regreso de Elías, de Enoch, del Buda Maitreya en budismo, de Kilki en los hindúes, de Bochica, Yurupari, cuando hablamos del regreso de los grandes maestros, se refiere al contacto directo con los maestros de las estrellas. Ya se manifestarán. Y habrá un ejército que dice, no queremos eso y queremos guerra.
¿sí? Todo. Siempre ha existido en la historia de los libros sagrados y como se habla en Manas, ¿no? Las guerras Sí. que hay entre ciertos seres dotados con máquinas voladoras, etcétera. Es decir, esas guerras que un día se presentarán otra vez entre la luz Efectivamente. y la oscuridad, entre el bien y el mal. No, y esos textos sagrados son clarísimos cuando nos hablan de estos seres de las estrellas. Quería preguntarle, creo que queda poquito tiempo ya para terminar, porque usted ha mencionado varias veces la palabra Yenún, y hay gente que a lo mejor no sabe qué es un Yenún o un Yina. Yo cuando he estado en Marruecos o he estado en Argelia, para las tribus que viven en el Sáhara, son unos seres como usted y como yo, que se aparecen de vez en cuando, y los hay buenos y los hay malos, y los hay malos. ¿Sería una especie como de duendes, de seres dimensionales, o qué serían estos Yenún o Jinas para el Islam, Imán? Pues los jinnes o genios son creaciones de Dios y fueron creados antes que los seres humanos. Pueden habitar en lugares inhóspitos, en desiertos, en lugares muy fríos, etcétera. Eso hace pues que nos preguntemos exactamente cuántas, tienen muchas legiones en la tierra, y el profeta Mahoma predicó para ellos. Curiosamente, o sea, el Corán fue, o sea, los jinnes, gnomos o duendes o genios, de hecho, quienes más hablan claramente de este tema son los musulmanes con las 1001 noches. Y la literatura musulmana es muy rica en el tema de los jinnes, de cómo frotar una lámpara para invocarlo y pedirle deseos, tienen muchísimo poder y además son especialistas en tecnología. Es decir, que muchos de los fenómenos que podemos estar viendo de comunicación con los mares, en los desiertos, tiene que ver de comunicaciones que tienen, por ejemplo, seres de otros mundos con ellos, también. Porque recuerda que ellos también tienen ciudades, en el mar, dentro del mar, en los desiertos, en la selva. Es decir, son seres superdotados, viven más que los hombres, se multiplican, se reproducen, nacen, se casan, y viven 500 o 1000 años. O sea, ellos son genios y de ahí su importancia de conocerlos y contactarlos. Por eso Salomón construyó su gran imperio y palacios fue con la ayuda de los genios o jinnes, que eso fue lo que han estado utilizando realmente diferentes profetas a través de la historia o instrumentos. Pero déjeme terminar una cosa, mi querido Juan Jesús y Alejandro, que hay un tema fundamental de la comunicación con las estrellas. El templo más visitado del mundo en la tierra se llama la Kaaba, en la Meca. O sea, el que más recibe visitantes al año. Estoy hablando de temas claves. Ustedes saben que el musulmán debemos visitar una vez en la vida la Meca. La palabra Meca significa centro del mundo. La Kaaba, el cubo, está orientado hacia las estrellas y a una estrella en concreto, Canopus, en Alfa Carinae. Y la tradición islámica dice que la Kaaba, el templo del cielo, la Kaaba, el cubo, está en Canopus. O sea, existe una réplica de la Kaaba en la tierra, en los cielos, que se llama Baitul Ma'mur, la Kaaba de los cielos, o sea, la Meca de los cielos. Y que ese lugar es visitado cada día por más de 70,000 ángeles, 70,000 maestros, 70,000, bueno, visitantes. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque realmente todos los grandes templos de la tierra tienen que ver con los cielos. Por eso hay una ciencia que se llama la arqueoastronomía, es decir, toda la lectura que tenemos de los templos tiene que ver con los cielos. Es decir, ¿y con qué cielos? Pues con otros mundos y con seres de otros mundos que nos han estado visitando. A eso se debe que nosotros cuando vamos a la Meca es como una galaxia y el cubo de la Meca, la casa, es como un agujero negro y nosotros damos vueltas como un planeta alrededor de ese cubo, como un planeta o como una galaxia que gira alrededor de un centro. Eso es, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué el musulmán da vueltas alrededor a propósito, da vueltas a la Kaaba en dirección contraria a las manecillas del reloj? Porque es una forma de remontarnos al pasado. Un pasado eterno que nos vinculó con los cielos, con los extraterrestres, con seres cósmicos eternos. Por eso damos vueltas en dirección contraria y para recordarnos que somos mundos que giramos en torno a como una galaxia y que somos una sola humanidad, que somos una gran humanidad de muchos mundos, venidos de muchos mundos de las estrellas. O sea, entre nosotros hay gente de las estrellas y no lo sabe, o algunos lo saben y no lo dicen, pues porque no quieren que los declaren locos, ni más faltaba, ¿sí? Porque no, es un tema difícil. Y ahí la importancia, mi querido Juan Jesús Vallejo y Alejandro Bernal, la importancia del diálogo entre civilizaciones, la alianza entre civilizaciones y el diálogo entre las tradiciones espirituales. Porque en la medida en que seamos capaces de dialogar entre nosotros, podemos dialogar con otros mundos, con otras civilizaciones de las estrellas, porque si no dialogamos entre nosotros, ¿cómo vamos a dialogar si tenemos un pasado común? Poco a poco, dentro de poco vamos a descubrir científicamente que mucha de nuestra genética no es de la Tierra. Seguro vamos a descubrirlo cuando entremos en contacto y vayamos a explorar cometas, meteoros, y cuando entremos en contacto con gente y con vestigios de gente que está en otros mundos
o en los satélites de Saturno o de Júpiter, o cuando nos demos cuenta que hay seres que pueden vivir a 800 grados en Venus. ¿Por qué? Pues porque su naturaleza es esa, por ejemplo, como la de los jeans, de los genios, que pueden soportar temperaturas altísimas. Es decir, nosotros queremos es encontrar siempre lo mismo, es decir, réplicas de nosotros, sí, somos una humanidad y hay otras humanidades en el cosmos, pero pensar que todos los seres tienen la misma naturaleza nuestra y composición pues, es una tontería, porque eso realmente ni siquiera la historia de la Tierra ha sido así. Ya sabemos que hemos pasado por diferentes eras y la clave del asunto es entender que los libros sagrados vienen del cosmos. O sea, los libros sagrados son extraterrestres literalmente. Y hay una cosa fundamental que está diciendo usted que me parece además preciosa. Somos seres de las estrellas, hay muchos más seres de las estrellas por ahí. Hemos estado siempre en contacto con ellos. Ha habido diferentes humanidades que desaparecieron, pero es que ya tenemos también científicos, como por ejemplo Joyce Pye, que dice que nosotros estamos modificados genéticamente por esos seres de las estrellas, en concreto en el cromosoma 2 y 3, para ser exacto, que están cortados por los telómeros y están vueltos a enganchar. Y creo que eso hace al hombre más grande. Lo que le pasa al hombre desde mi punto de vista es que como no soportamos la diferencia entre nosotros, porque usted es musulmán y otro es cristiano, otro tal, ya tiene que haber conflicto. Cuando los libros sagrados nos están contando lo mismo, somos seres de las estrellas y hemos estado siempre en contacto con otros seres de las estrellas, que yo creo que no se presentan porque somos una panda de brutos que no paramos de pelearnos y para hablar con un bruto que se está pegando a golpes nos dejan acá. Imán. Seguro encontraremos cuando entremos en contacto con seres de otros universos, de otras estrellas, que también tienen tradiciones espirituales, que también tienen la lectura de metafísica y que no solamente están inmersos en el fenómeno puramente material como nosotros, sino que tienen maestros espirituales, porque todos hemos tenido profesores, iniciados, como le quieran llamar, y el reto es descubrirlos. Por esa razón es que el profeta Mahoma y el Islam habló de que Dios envió a la tierra desde Adán hasta Mahoma 144,000 profesores, profetas, arquetipos. Imagínense, solamente hemos descubierto unos cuantos cientos o miles. O sea, todavía estamos escarbando el mundo y todavía nos falta encontrar grandes ciudades y vestigios de grandes civilizaciones en la Amazonía, en el desierto del Sahara, en el Himalaya, en el desierto de Gobi, en el Polo Norte, en la Antártida. Es decir, todavía nos queda por descubrir demasiadas cosas y la gente se pregunta, bueno, para una inquietud para después hablar del Salvador esperado, que una vez me han preguntado algunos evangélicos y algunos amigos musulmanes y ateos, ¿y cuándo regresará esos superhombres como Elías o Enoc a la tierra o Jesús? ¿Cuándo? La pregunta. Yo quiero serles franco, no creo que regresen este año ni el próximo año porque estamos muy biches para hablar de estos temas. Yo creo que después del año 2180, 2200 podemos esperar eso, pero antes no, porque necesitamos descubrir más del cosmos y más de nosotros mismos, más de los océanos. Es decir, todavía nos falta muchísimo para recibir a Elías. Bueno, si recibimos a Jesús ahora, otra vez lo cuelgan. O sea, una multinacional, pero seguro, no lo cuelga, lo manda a ejecutar o le arma persecución. No, todavía no estamos para eso. Realmente somos una humanidad que hasta ahora estamos identificándonos con las estrellas, que estamos leyendo el cosmos. Por esa razón es tan importante que las tradiciones espirituales hablen de astronomía, pero no pueden separar la astronomía de la astrología, porque es otra lectura del cosmos, la astrología, o todo el tema metafísico. De ahí la importancia de que todos iniciemos una nueva era del diálogo entre tradiciones espirituales para poder entender eso. Y repito, la tenemos aquí en Colombia, una obra como Chiribiquete, con más de 100,000 pinturas, y gente mirando al cosmos y a Orión, o a las Pléyades. Uno dice, pero ¿esto qué está pasando aquí? O sea, y seres pueblos de hace 15,000, 20,000 años, y que están peregrinando a ese mismo lugar como una especie de Meca, como una especie de lugar de polo espiritual. Entonces, en la medida, cuando nosotros vamos, quiero colocar un ejemplo, cuando uno va al Tíbet, cuando uno visita un lugar como la Meca, o va a Jerusalén, a ciertos lugares sagrados, ¿sí? O a Chiribiquete, o a muchos lugares, estamos visitando polos espirituales que nos conectan con las estrellas, con seres superiores, con extraterrestres. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando con la Gran Pirámide. Por eso la Gran Pirámide nos atrae, nos fascina. Por eso nos llama. Ya que podemos dar explicaciones científicas a la Gran Pirámide, a Keops, Kefren, Miserino, a la Esfinge, etc. Pero ya sabemos que la Gran Pirámide tiene mucho más miles de años de lo que está diciendo la historia. No sabemos ya. La conclusión es que ya no sabemos cuántos años tiene la Gran Pirámide. No es un asunto de 4,000 o 5,000 años. Es posible que tengan 20,000,
30.000 o 50.000 años la Gran Pirámide. Y además los textos egipcios nos dicen que es el templo a la diosa Isis, la gran dadora de vida. No aparece en ningún texto egipcio que sea una tumba. Eso a tener en cuenta. Bueno, vamos a cerrar ya el programa. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Jorge, siempre fascinado y me siento honrado de compartir micrófonos con el imán Julián Zapata y contigo, y me quedo con algo que decía el imán hace unos minutos, y es que a veces somos muy antropocentristas para pensar que seres provenientes de otros planetas tienen que ser exactamente igual a nosotros. Creo que esto nos invita a observar el fenómeno ovni con una mente más abierta, con una disposición diferente, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @S. Imán Julián Zapata, sus conclusiones, por favor. Bueno, una conclusión, una anécdota. Cuando estaba en la universidad, muchos compañeros me llamaban, bueno, para reírse me decían E.T., me decían extraterrestre por los temas que hablamos. Sí, la verdad es que todos los que hablamos de estos temas somos E.T., somos extraterrestres. ¿Por qué? Porque esto significa que tenemos una conciencia superior, significa que esa conexión con las estrellas la tenemos mucho más clara, esa es la dimensión espiritual, por eso queremos escapar de este mundo, queremos meditar, ver el cielo, por eso el cielo nos hipnotiza, y por eso donde más podemos encontrar a Dios y la creación, la grandeza es mirando el desierto, es mirando el mar y mirando el cielo, porque estamos buscando quiénes somos, es exactamente eso. Y allá y cada uno de esos mundos está gobernado por ángeles, por seres superiores, que es lo que han dicho muchas tradiciones espirituales como los sabeos de Harram, que las estrellas están gobernadas por seres superiores, por ángeles o por maestros superiores, y tenemos que entrar en contacto con ellos. Por eso me parece que este programa, mi querido maestro Juan Jesús Vallejo y Alejandro Bernal, nos permiten desarrollar el humanismo, la espiritualidad, ser mejores seres humanos y entender por qué estamos aquí, quiénes somos. Éxitos en esta vida y en la otra. O hasta la próxima. Muchísimas gracias, Imán. Pues voy a decir una cosa. Creo que nos ha dado usted una gran lección de humildad, porque nos pensamos que somos el centro del universo y no somos más que un simio que quiere conectarse con las estrellas. Nos ha dado usted una lección de historia y de filosofía, porque esa historia, lo que nos demuestra a través de los libros sagrados, es que seres de otros mundos han estado aquí, siguen llegando acá, y además han tenido contacto y se han mezclado con nosotros. Ojalá esa mezcla nos haga mirar más a las estrellas, y ojalá esa mezcla nos haga ver lo sagrado, porque hay cosas maravillosas en el cosmos que no somos capaces de ver por nuestra soberbia. Ojalá cambiemos como especie y como seres humanos. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.